¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, punto y contrapunto, ya de viernes. En el año 2019, los movimientos feministas de América Latina parecían estar en la antesala de conseguir varios logros. En México, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia con un gabinete paritario y también, por supuesto, con la paridad en el legislativo, había sembrado la idea de que los temas de mujeres, la violencia contra las mujeres, el derecho a decidir, la desigualdad laboral y otros de estos temas serían prioritarios, mientras que en Chile el movimiento feminista participaba muy contundentemente en la búsqueda de una nueva constitución para ese país, al tiempo que en Argentina las feministas se preparaban para aprobar el derecho a decidir. Pero llegó el 2020, la pandemia, la COVID-19 y la violencia contra las mujeres no solamente no disminuyó, sino que se incrementó en la región. Y llegó la pandemia y con ella los temas de las mujeres fueron relegados en casi toda la región y las expectativas de avanzar agendas se convirtieron más bien en frustraciones. Esta noche tenemos una mesa para retomar y reflexionar sobre estos temas y para ello converso con dos activistas latinoamericanas a las que admiro mucho y con dos de las mujeres más listas y comprometidas con México que ustedes ya conocen. Quédate con nosotros, que ya empieza Punto y Contrapunto de viernes. Frenar la violencia de género, la inseguridad, los homicidios y lograr el derecho al aborto, a la igualdad salarial y laboral, así como el reconocimiento del trabajo doméstico, han sido los motores de las acciones colectivas encabezadas por los colectivos de mujeres en los últimos años. Las marchas, mítines, manifestaciones y denuncias en las redes sociales y en las calles han levantado una fuerte ola por los derechos de las mujeres en toda América Latina. Y sin la música, los efectos de esta ola nada más no se pueden entender. El 20 de noviembre de 2019, en la ciudad de Valparaíso, en Chile, se escuchó por primera vez y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Rápidamente se convirtió en un himno contra la violencia machista que durante siglos ha hecho responsables a las mujeres de las violencias que sufren. Un violador en tu camino surgió para una obra de teatro, la tesis colectiva que recientemente publicaron el libro Quemar el Miedo, un manifiesto contra la opresión, la agresión y el olvido. También, por supuesto, está la canción Sin Miedo de nuestra querida Vivir Quintana, otro de los himnos que nació en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el año 2020. O en el hip hop contra la discriminación y la violencia feminicida de Rebecca Lane y también, por supuesto, la cumbia feminazi de René Gust. De estos temas empezamos a platicar esta noche y para ello me da muchísimo gusto recibir a, como les decía, dos de las mujeres más vistas y comprometidas. Ustedes ven todos los días en este espacio. De México, Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás, querida Estefanía? Bien, buenas noches. Estoy muy emocionada porque soy fan de Lisa también, pero musicalmente de Rebeca y de René, así que estoy muy emocionada. Gracias por la invitación. Yo más emocionado que ustedes, porque en efecto, hoy no es día ni de Estefanía ni de Lisa, pero se me hizo una buena idea, pues meterlos, porque también yo sé que son fans también, al igual que yo, de René y también de Rebeca. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, muchísimas gracias. Viernes de faneo, qué bonito estar aquí. Y como les decíamos, viernes de faneo con René Gust, cantautora mexico-estadounidense y feminista desde la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás, René? Bienvenida. Muy bien, un gusto estar aquí, Genaro. Qué gusto saludarles. Queridas Estefanía, hola Rebeca, hola Lisa, mucho gusto. Gracias por la invitación. Qué padre por acá. Y también qué padre que Rebecca Lane, rapera y cantautora, nos acompañe esta noche. ¿En dónde estás tú, Rebeca? ¿Estás en Guatemala? ¿En dónde te encuentras? Sí, estoy desde Ciudad de Guatemala. Desde Ciudad de Guatemala. Pues bienvenida también. Encerrada, hace un año. Encerrada con la pandemia, ¿verdad? Bueno, pero produciendo, cantando, evidentemente levantando su voz como han hecho ustedes dos en los últimos años a través de la música y también como han hecho Lisa y Estefanía a través del activismo y a través también del trabajo, digamos, en las calles. Pero empiezo contigo, me quedo contigo, Rebeca, una canción que también a mí, la primera vez que te escuché cantar Ni Una Menos, la verdad es que se me encrispó la piel. La verdad es que dije, quiero conocerla, quiero ser su amigo, y también por esa razón quería escuchar esta reflexión. Yo sé que hay varias tradiciones en las cuales, pues al menos en América Latina, cantautores, pues son cronistas de las realidades que estamos viviendo, de la violencia, de la corrupción, de la desigualdad. En tu caso, levantaste la voz, una estrella al hip hop contra el feminicidio, por ahí leía un perfil que te hicieron. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo con América Latina? ¿Qué refleja tu música ahora? Bueno, yo creo que yo justo empecé a hacer música en el 2012 y yo creo que a partir del 2010 empezaron estas
podríamos decir, una regionalización de las demandas feministas, ¿no? En esos años fue que empezamos a ver, quizá en varios países teníamos como nuestras demandas específicas, pero a partir del 2012, 2013, lo que ocurre en Argentina se hace eco en México, se hace eco en Centroamérica, se hace eco en Colombia y tal. Entonces yo creo que empezar a hacer música en un contexto como este a mí me ha ayudado, y además pues no solo cantar lo que está pasando en Centroamérica, sino tener la oportunidad de viajar y conocer estos movimientos, estas distintas realidades, ha hecho que a través de la música efectivamente yo pueda hablar de estos gritos que nos unifican, como el grito de Ni Una Menos, ¿no? La canción responde precisamente a este llamado que se hace desde Argentina al Ni Una Menos. Entonces yo sí, como tú decís, justo yo creo que nosotros estamos creando memoria histórica de este momento, estamos contando qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que nos está atravesando, y a través de la música, por ejemplo, en el caso de René y yo, estamos dejando un manifiesto de lo que los movimientos feministas, movimientos de mujeres, movimientos LGBT estamos planteando ahora ante el mundo. Claro, y tú además también te metiste y fundaste el movimiento Somos Guerreras. Antes, por lo menos, yo recuerdo, no sé, en los 80 y los 90 siento un poco que el mundo musical y de las cantautoras, de las personas que querían grabar un álbum, que querían firmar con una disquera, hoy yo sé que estamos en otro lado, no se metían tanto en temas de activismo. Y ahora siento que cada vez más veo a mujeres como ustedes, a hombres también siendo activistas. Cuéntame un poco de este movimiento Somos Guerreras, Rebeca. Bueno, yo creo que ahí es donde se ven como las diferencias regionales, porque aquí en Centroamérica siguen no habiendo esas oportunidades de ni firmar con una disquera, ni tener promoción, ni ser parte de la industria musical. Yo creo que acá, de hecho, en los 80s, 90, nosotros estábamos viviendo una guerra, ¿no? En el 96 se firman los acuerdos de paz, y precisamente estas guerras eran las que no permitían que la gente pudiera expresarse de ninguna forma. Artísticamente, culturalmente, las juventudes acá tenían la voz completamente negada, y es a partir del 2000 que el hip hop, que es una voz que viene de la calle, que viene de los barrios marginados, que viene de juventudes que han sido discriminadas, que han sufrido racismo, que viven pobreza, estigmatización, encuentran en el hip hop y en el rap una forma de sacar la voz. Entonces yo creo que en el caso de Centroamérica, nosotras seguimos encontrándonos con este tipo de dificultades, y precisamente el Somos Guerreras responde al, digamos, imagínate si el hip hop ya estamos contra todo, ¿no? Aquí en Centroamérica tenemos activistas del hip hop que han sido desaparecidos, que han sido asesinados, jóvenes que han sido secuestrados. Entonces, dentro de ya la dificultad que es ser la comunidad hip hop, la dificultad de ser mujer aún en esta cultura que, a pesar de la marginación, pues no escapa de las violencias machistas que existen en la sociedad en general, era mucho más difícil encontrar dónde están las mujeres, qué están diciendo, qué están haciendo. Entonces el Somos Guerreras, de alguna forma, yo lo empecé a hacer de forma muy natural, no es que yo haya dicho voy a hacer esto, sino que los primeros lugares en los que yo empecé a moverme fue Centroamérica, cuando empecé a cantar. Entonces a cualquier país que yo llegaba, San Salvador, llegaba a Tegucigalpa, llegaba a Managua, yo decía, yo quiero conocer a las mujeres que están haciendo rap, que están haciendo hip hop, ¿dónde están? Si ustedes las conocen, llámenlas, las quiero conocer, hagamos un encuentro entre todas, hagamos un evento entre todas. Entonces surgió mucho más bien de la necesidad, dentro de este espacio de marginalidad, también encontrarnos nosotras y encontrar nuestra voz. Un poco lo mismo para ti, René, que por cierto, tú también levantas la voz, qué poca madurez mental debe tener, qué poca, pero qué poca sensibilidad hay que tener para tomar algo tan cruel, tan históricamente hiriente y pretender usarlo para imponerse. Ya medio latinaste casi al apodarme feminazi, así la letra de tu cumbia feminazi, que a Veloz y a mí nos encanta y le hemos bailado. Pero un detalle te falló: quien camina por las calles con miedo soy yo. Te faltó el punchline, género. Sí, fíjate que me quedé hasta ahí. Pues, ¿qué te contaré? Sí, yo la canción La Cumbia Feminazi la escribí en el 2015. En realidad vengo escribiendo música toda mi vida. Había abordado otras temáticas sociales como la migración en anterioridad, más o menos por ahí del 2007. Yo soy una persona que creció en la frontera entre México y Estados Unidos.
en una cultura norteña muy machista, donde se piensa erróneamente que la mujer está súper empoderada porque, bueno, quizás sí, quizá un poco más que en otras partes, y luego a veces es muy confuso todo ese rollo, ¿no? A mí, yo recuerdo cuando me fui a estudiar a Guadalajara a la universidad, me decían, tú eres del norte, hay que tener cuidado con las del norte, pero luego realmente veía a mi alrededor algunas de las mujeres con las que había crecido y no es que realmente estuviésemos en una liberación absoluta, ¿no? Incluso yo fui criada en un contexto bastante conservador. Actualmente, por ejemplo, como para hablar del proceso musical que he tenido, antes escribía de temas de salud mental, que era por lo que vivía, ¿no? Después me empecé a acercar más como a lo social y ahorita, por ejemplo, pues estoy procurando trabajar exclusivamente con mujeres, lo intento lo más que se puede para mi disco Resister, que sale este año, pues hicimos eso, ¿no? Y a mí me parece importante, pues como decimos en este lado, yo estoy ahorita en Estados Unidos, decimos put your money where your mouth is, ¿no? Como pon tu capital donde está tu boca, lo que estás hablando, como predícalo, ¿no? Lo que estás hablando, vívelo, perdón, no nada más lo prediques. Entonces, bueno, para mí es importante eso, lo más que puedo en escenario, como también en mis producciones y también detrás, ¿no? Como el diseño gráfico, la prensa, todo trabajarlo lo más que pueda con equipos de mujeres, porque pienso que tenemos esa vivencia en común, ¿no? Y entonces hemos sufrido las mismas como violencias y me parece importante que sea como parte integral del proyecto. Sí. Y el activismo, ¿cómo llega a ti también? ¿Perdón? El activismo, ¿cómo llega a ti también? Porque tú también además tienes esta interseccionalidad, que también te metes con los movimientos LGBT, hay ahora también, por supuesto, en algunos feminismos, quien le quiere negar la entrada también a la identidad de las mujeres trans, tú eres una de las personas que lucha en contra de eso también, al igual que también muchas otras colectivas, pero evidentemente es un momento interesante el que se está viendo. ¿Cómo llegas al activismo? ¿Cómo es saber? No nada más mi música, evidentemente, sino que además también quiero meterme a estos temas. Estás en Nueva York, también allá el movimiento Black Lives Matter también ha importado mucho, me imagino que también ha impactado también en tu forma de ver las cosas. Sí, bueno, pues por ejemplo el verano pasado eso fue lo que a mí me hizo romper la cuarentena. Yo estaba absolutamente muerta del pánico con el COVID y cuando explotó el tema de George Floyd y el país entero a las calles, eso fue lo que a mí me energizó, por ejemplo, ¿no? A salir. Fíjate que yo pues me considero como parte de muchos grupos. Siento que el activismo me encontró a mí más que yo encontré el activismo, porque me di cuenta que como persona que creció en la frontera me trataban distinto que a personas blancas que cruzábamos la frontera, a pesar de que yo soy nacida en Estados Unidos. Entonces ese fue como mi cuando me di cuenta que yo era una otredad, ¿no? Que les encanta luego llamarnos minorías, ¿no? Como para desempoderarnos. Y después, bueno, como morra, como persona que es parte de la comunidad LGBT, o sea, me empecé a dar cuenta de los no privilegios, digámoslo así, ¿no? Comparado con otras personas a mi alrededor. Y entonces siempre he estado en contexto, siento que he tenido un sentido de justicia como muy fuerte interior, es parte de cómo fui criada, ¿no? Y así fue que a mí me gusta escribir sobre lo que vivo, pues no puedo escribir sobre lo que no he visto. Entonces, desde mi persona nacen mis activismos. Bien, voy a aprovechar que tengo a Lisa y Estefanía porque quiero que Lisa y Estefanía me ayuden en los siguientes dos bloques a fanear con ustedes, pero voy a aprovechar porque hacer unas preguntas personales, lo personal es político, que nunca les he hecho a Lisa y a Veloz, y preguntarles también cómo se meten al mundo del activismo, sobre todo ahorita con Lisa, porque Lisa está en un mundo que tradicionalmente ha sido de hombres, no hablar del mundo de las drogas, política de drogas, y de repente Lisa se mete a esta organización y va subiendo en ella hasta convertirse en directora de una de las organizaciones más importantes que hay en México. Yo soy muy fan, tanto de Lisa como de Veloz, como de René, como de Rebeca, pero cuéntame la historia, Lisa, ¿cómo llegas a hacer todo esto y a decidir ser activista? Pues un poco igual, el activismo me encuentra a mí, ¿no? Yo era activista en mis años de juventud, de los temas de salud sexual y reproductiva y de salud sexual y reproductiva. Llegué a VIH y en VIH encontramos esta maravillosa noción de la reducción del daño que tenía que ver justo como con romper estos esquemas de que las personas usuarias de drogas o solo podían ser tratadas como delincuentes o solo podían ser tratadas como enfermas. Y en el medio no había nada, en el medio no había ninguna manera de decir
seguir, son seres humanos, siguen teniendo derecho a la salud, siguen teniendo todos sus derechos que no pueden ser tocados, pero sí puede haber intervenciones que alarguen la vida, la sobrevida y mejoren la calidad de vida, a pesar de que no se les demande descontinuar el uso y a pesar de que se les respete también esa fase de su identidad como usuarias de drogas, como usuarios de drogas. Entonces yo llego así al activismo, pero efectivamente llego al activismo a un mundo que está capturado por los médicos, las batas blancas de hombres médicos, y llego al activismo al mundo de la seguridad que está capturada también por los hombres, a los cuales les encantan los helicópteros, las armas, la inteligencia, como todas estas cosas de ser súper duros, porque claro, es una expresión de una masculinidad hipertóxica, y cuando yo irrumpo un poco en esa escena, pues una de las primeras cosas que pasan es que empiezan a cuestionar todas las cualificaciones académicas, personales, profesionales, de experiencia. Se cuestionaba también la juventud. Yo llego directamente al mundo de la seguridad con 24, 25 añitos, y entonces ahí todo era no vale, no importa lo que ella piense, ella no sabe, y hay que trabajar un montón de cosas como para volver a reconstruir ya no solo la noción de que una como mujer y joven puede opinar de estos temas, sino que además una puede sacarnos de nociones preconcebidas de lo que tiene que ser la seguridad, del rol que tienen que jugar las mujeres en la seguridad, y del rol también que tenemos como mujeres usuarias de drogas, reivindicando sobre todo, por ejemplo, el tema del consumo de drogas durante el embarazo, el tema de que no somos menos mujeres y no somos menos buenas madres porque se tenga algún tipo de consumo, en fin, y traer también mucho esa perspectiva de género, decir también los tratamientos, también los servicios, también toda la manera en la que están hechas las políticas en seguridad y en drogas nos anulan completamente, porque no estamos ni como actores participantes resolutivos del problema, pero tampoco estamos del lado de pues, la identificación de las necesidades que tenemos y que en realidad pensamos y sería bueno para nosotras y para nuestras comunidades. Entonces, duro, porque son mundos de hombres, pero la verdad es que cerraría diciendo con muchísimo gusto que cada vez haya más mujeres y sobre todo más mujeres jóvenes que son mucho más valientes que nosotras, que están revolucionando esto, ojalá pues de manera ya definitiva. La regulación de la cannabis en México es especialmente producto de mujeres activistas, entre ellas, por supuesto, Lisa Sánchez. Veloz, una chicana, otra chicana igual que René, que de repente empieza a hacer pininos y política binacional, de repente está haciendo la campaña con Bernie en el 16, de repente conozco como estudiante en ese espacio, en Sin Filtro, y dije, ¿quién es esta chava tan lista? Quiero conocerla más. ¿Cómo te metes al movimiento feminista? A mí me pasó similar como René, y de hecho tenemos muchas similitudes porque pues, mi familia es de Sonora, pues compartimos no solo esta identidad chicana, sino también, pues, me encanta escuchar el acento porque me recuerda eso. Yo me quería dedicar también al tema de defender migrantes, y por eso estudié Derecho, porque yo sabía que yo tenía más derechos por haber nacido en Estados Unidos que mis compañeros que se sentaban al lado de mí y que de pronto usaban un seguro social falso y tenían mucho miedo de que hubiera alguna suerte de repercusión, y entonces yo decidí que por eso quería estudiar Derecho, y además quería estudiar Derecho en México. Y ahí empecé a hacer mis prácticas en un espacio que se llama CEIDA, Centro de Investigación de Estudios de Desarrollo, y encontré unas morras maravillosas que se dedicaban al tema de la defensa de mujeres violentadas, y entonces yo tenía 18 años y dije como, bueno, ¿qué es esto del feminismo jurídico? Y yo ya militaba en la izquierda, y pasa algo que me gustaría también decir al margen. Justo la música de izquierda siempre es muy importante porque es reivindicativa, pero siempre es la misma, y en el feminismo también pasaba lo mismo. Entonces yo venía en este esquema de izquierda y de pronto volteo a ver que donde yo militaba, en la izquierda amplia, pues no había feminismo y nadie hablaba de feminismo, y el tema de mujeres no importaba. Entonces empecé en un ir y venir entre llevarles, a ver, ¿cómo que no estamos hablando de feminismo si somos un movimiento de izquierda, y si estamos las izquierdas entre otros partidos, entre el Partido Comunista, que se rehusaba a hablar del tema del feminismo porque decía que primero era la lucha de clases? Y ahí fue cuando dije, ok, creo que por mucho que yo sienta que mi primera militancia es la izquierda, pues empecé a hacerme mucho más propia la militancia del feminismo, y dentro de la izquierda era la única persona que escribía de feminismo, de feminicidio, que escribía sobre cómo teníamos que transitar, tener una izquierda feminista, porque el feminismo sí es de izquierda, pero la izquierda no lo era, llena de hombres
grandes y mayores que te querían dar órdenes y te decían, hagamos la revolución, pero primero hazme un sándwich, y no te dejaban sentarte en la mesa a tomar decisiones. Y así es como yo entendí en el feminismo, que creo que sí me salvó la vida en muchos sentidos y me ayudó a sortear cosas que dentro de la política, que es una cosa profundamente machista, profundamente misógina, como las que decían acá todas las compañeras, pues sí me ayudó a sortear cosas y a identificar cosas y decir, si acá no se puede ser feminista, pues entonces seré feminista en otro lado, ¿no? Claro, ese rompimiento con los hombres que tomaban decisiones en los partidos de izquierda que empiezan en los 80 y que empiezan a incorporar otras identidades, entre ellas la del movimiento LGBT, pero también evidentemente la de las mujeres y el movimiento feminista. Déjenme hacer una pausa porque nos colgamos muchísimo en este bloque, porque evidentemente yo estoy faneando aquí, pero hacemos una pausa y regresando de esta vamos a escuchar la opinión de nuestros panelistas sobre otros de los temas que estamos viendo. ¿Cuáles han sido los avances, los retrocesos en la región desde México a Argentina para los movimientos feministas? No te vayas, tenemos una noche feminista en Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, 25% de las mujeres en América Latina y el Caribe padece violencia de género. Las que tienen entre 15 y 24 años enfrentan las mayores tasas de violencia desde hace al menos un par de años, colectivas. Grupos de amigas, mujeres solas y acompañadas han salido a las calles y usado sus redes sociales como un frente de combate al patriarcado y la discriminación y violencia que conlleva. Así la ola feminista se extiende y cubre todo el continente. Veamos el contexto. En abril de 2018, 6 meses después de que el hashtag #MeToo se hizo tendencia en el mundo, las universitarias chilenas tomaron las calles para demandar el fin de la violencia de género tras darse a conocer diversos casos de abuso contra profesoras y estudiantes en distintas universidades del país. Para 2019, las marchas y protestas contra la violencia sexual por la legalización del aborto y el reconocimiento de los derechos de las mujeres se había extendido en prácticamente todo el continente. Desde Argentina, el movimiento conocido como Marea Verde para demandar aborto legal se incorporó a las marchas del 8 de marzo con el pañuelo verde. En diciembre pasado, el Congreso argentino finalmente legalizó la interrupción del embarazo, pero la marea no alcanzó al resto de los países de la región. Amnistía Internacional apunta que en 2019 hubo avances significativos en materia de igualdad de género en política, educación y empleo en América Latina. Sin embargo, apuntó que de seguir al ritmo actual, la región tardará decenios en alcanzar la paridad. Respecto a la violencia de género, señaló que los gobiernos no se han hecho cargo de atender ese problema. Con el hashtag #MeToo, periodistas mexicanos y #MeToo, escritores mexicanos, las denuncias y acciones de distintas colectivas feministas contra la violencia se han mantenido con una constante presencia en redes y en las calles. Sin embargo, la violencia no cesa. Al menos 10 mujeres al día son asesinadas por razón de género. Tanto la CEPAL como otros organismos internacionales han señalado que la pandemia por COVID-19 ha agudizado las desigualdades, discriminaciones, injusticias y violencias, particularmente las que tienen como víctimas a las mujeres. Punto y Contrapunto. Y en efecto, la pandemia no ha cesado con la violencia contra las mujeres en toda la región. Quisiera pedirles ahora a Lisa y a Estefanía que me ayuden con esta conversación. Tenemos a dos invitadas de lujo que la verdad somos muy fans los tres, o las tres, hablamos en plural femenino. Veloz, ¿qué te gustaría saber de René y de Natalia? De Rebeca, ¿cómo ven este momento del movimiento feminista, no sé en Guatemala, no sé desde Nueva York cómo se esté viendo? Adelante, Veloz, lo que quieras. Yo quiero decir que dentro del movimiento y al margen de las cifras horrorosas que mencionabas, justamente cuando empiezan a hacerse más grandes las marchas, había un momento en el que no teníamos música como para decir qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estábamos sintiendo. Por ahí las morras de la Tremenda Jauría tenían canciones, pero luego empezaron a llegar estas grandes canciones, como una que me gusta mucho de Rebeca, que se llama Reina del Caos, que me gusta muchísimo, y la canción de Feminazi, pero también la de Querida Muerte, que es impresionante y que habla de la situación en la que vivimos. Y entonces empezamos a tener música para las marchas, música que no era solamente esta música de protesta antigua, que era eterna y que tenía muchos años y que era de lamento, sino música que hablaba de lo que sentíamos en ese momento. Y eso le dio una fuerza impresionante a las marchas, a las concentraciones, a las manifestaciones. Hoy no hay manifestación sin su música, y yo quisiera saber qué se siente y además cuál es el reto para seguir
convirtiendo estos agravios en canciones, estos dolores colectivos en demandas musicales, ¿no? Para las dos. Está Rebeca, ¿verdad? Rebeca. Bueno, para mí no hay nada más emocionante que esto, digamos, aquí por el contexto en el que yo vivo es muy difícil pensar que la música va a salir en la radio, que la van a poner en la televisión o que me van a invitar a uno de los 2 festivales de música que se hacen en todo el país al año, pero saberme precisamente ahí en las calles acompañando en distintos territorios, porque además digamos, no es solo en Abyayala, nos han etiquetado, por ejemplo, compañeras kurdas que están en el exilio y que se sienten identificadas con las canciones, nos etiquetan personas, por ejemplo, latinoamericanas que están en Europa haciendo sus propias movilizaciones. Entonces yo creo que también el poder acompañar estos distintos procesos en distintos lugares del mundo para mí es el mayor regalo, la verdad, porque yo creo que para escribir y para hacer lo que hago, muchas veces también me lleno mucho de ese dolor colectivo que existe. Y a veces esa carga es una carga muy pesada, ¿no? Es algo que he estado trabajando mucho. Y yo creo que también a través de la música quiero poder compartir ese proceso. Un poco lo que decías, Estefanía, la música de protesta que se escuchaba también aquí durante muchos años era música desde el lamento, desde la tristeza, desde el llorar, que también es una parte necesaria de procesar las emociones de todo esto que nos está causando, pero también para mí era importante pensar en, bueno, cómo también podemos hacer que estos momentos en el espacio público sean un espacio donde convoquemos nuestra magia, donde digamos, bueno, sí, esto está pasando, pero no nos va a comer, no nos va a matar, no nos va a quitar la esperanza. Entonces yo creo que el poder ser un medio para transmitir esos mensajes que están ahí, porque no es que yo por lo menos, digamos, no hablo en colectivo, que la René cuente, pero no es que yo diga que soy una iluminada, que saben que desde el Olimpo me vienen los mensajes, ¿no? Yo también estoy ahí en las calles, yo también voy a las marchas, yo también estoy consciente de estas cosas. Y es ahí, en esos lugares, donde yo encuentro la inspiración para luego transformarlo en un mensaje a través de lo que yo hago. Entonces, es muy lindo ser un medio para que eso también se pueda poner en estas piezas musicales, en videos y en todo lo que hacemos. Elisa, ¿quieres también hacer alguna pregunta o que René también nos conteste un poco lo que ya ponía Velo sobre la mesa? Me encantará escuchar a René con esto que decía Estefanía. Yo quizás lo único que añadiría es justo esta parte que decía Rebeca en medio de su intervención. Cómo es que, además de procesar a través de la música un duelo colectivo que nos atraviesa a todas de distintas maneras y encontrar las distintas opresiones que como distintos tipos de mujeres, y ya fuera de ese feminismo, digamos, más hegemónico, más blanco, más tradicional, podemos también representar esta imagen de poder. Al final del día creo que lo que más ha acojonado a todos aquellos que no están compartiendo las demandas del feminismo es que es un movimiento que está probando ser tremendamente poderoso. Así es. René. Sí, para responder lo que preguntaba Estefanía, yo siento que, y bueno, y también compaginar con lo de Lisa, en mi caso, ¿qué sientes? Preguntaba Estefanía, para mí ha sido muy fuerte porque fue como muy inesperado para mí. Yo he hecho música desde que tengo 10 años de edad, ¿no? Y entonces he grabado mis demos y he subido mis cosas a YouTube toda la vida, y de repente como que la cumbia feminazi fue ¡fua! Y me di cuenta que estaba resonando de ese mismo sentir con morras pues desde Argentina, Chile, España, México, etcétera. Entonces son cosas que te impactan porque te das cuenta que lo que has vivido lo han vivido millones de morras, ¿no? Entonces para mí es un sentimiento bittersweet, agridulce, porque por supuesto que me da gusto, ¿no? Que poder resonar y rebotar nuestras voces las unas con las otras, pero luego también eso viene desde un lugar como de mucho dolor y de mucha violencia, ¿no? Que hemos sufrido todas. Entonces es como complejo, ¿no? O sea, que te da gusto porque nos estamos energizando, pero al mismo tiempo te das cuenta de cuán mal estamos y a qué nivel, ¿no? Como cuántas estamos pasando por eso colectivamente. Entonces, como bien decía Rebeca, eso también se carga, ¿no?
emocionalmente, muchas personas se acercan y muchas morras pues cuentan, ¿no? A mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, me llegan las notificaciones en mis videos de YouTube donde chicas, esto se ha vuelto casi que un foro de confesiones de abuso sexual, de muchos tipos de violencia que han vivido las morras, entonces eso también cae muy pesado al corazón y genera, al menos en mí, la necesidad de escribir cosas también más desde el empoderamiento, como bien decías, Lisa, canciones como Diosa, donde justo Rebeca y yo colaboramos hace poquito, ¿no? Que hablan ya de enaltecernos, porque a veces necesitas esa fuerza de algún lado sacarla para seguir con la lucha, cuando te das cuenta que a pesar de todo lo que estamos haciendo, los números de feminicidio en México siguen subiendo. O sea, cuando yo escribí La Cumbia Feminazi eran 7 al día, ahora estamos llegando a los 11 feminicidios al día en México, ¿no? Entonces, sí, ciertamente hay algo muy dispar ahí entre lo que vemos, que cada vez hay más morras en la calle, pero también cada vez hay más feminicidios. Entonces, es bien complejo vivir esa realidad como persona que escribe, pues, ¿no? Acerca de nuestras peticiones, demandas y lucha. Sí, y en efecto, toda la música que ustedes hacen y muchas otras colegas también en América Latina, también conversaba hace poco con Vivir Quintana, también me decía, sí, un poco lo mismo que ustedes han mencionado, ¿no? Que de repente escuchar sus letras traducidas a otros idiomas, traducidas al kurdo, traducidas al francés, cantadas por mujeres en Estados Unidos, pues sí, que sí refleja un poco lo que tú también mencionabas, René, y son estas vivencias que sin importar en dónde estés, sin importar en que estés en Europa, estés en América Latina, todas las mujeres se enfrentan a esta violencia, digamos, de ese sistema que afuera busca aniquilarlas, desaparecerlas, invisibilizarlas o no escucharlas, ¿no? Déjenme hacer una pausa porque nos comimos mucho tiempo en el primer bloque, entonces es una pausa muy rápida. Regresamos después de esta para seguir hablando justo sobre algunas de las problemáticas más fuertes en la región, entre ellos el tema de los feminicidios. No te vayas, regresamos a Punto y Contrapunto. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. El feminicidio, el asesinato de mujeres y niñas por razón de género es un problema que sigue creciendo en México, pero también en el resto de América Latina. Pese a la opacidad, a la falta de tipificación de este delito y a los subregistros en los que incurren muchos gobiernos, las organizaciones ciudadanas han logrado documentar que el problema es mucho peor de lo que reconocen las cifras oficiales. Veamos el contexto. Según datos recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, en 2019 se registraron 4.500 feminicidios en 21 países de la región. Los países en donde hubo más casos en términos absolutos fueron Brasil, México, Honduras, Argentina y Colombia. Según la plataforma Mundo Sur, la falta de homogeneidad en el ámbito legislativo es uno de los primeros obstáculos para dimensionar el impacto del feminicidio en América Latina. Solo Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay lo consideran en sus códigos penales. Otra dificultad es la falta de transparencia y la ausencia de protocolos. Por ejemplo, Brasil no brinda información oficial sobre los feminicidios y los distintos estados clasifican de manera distinta los delitos relacionados con violencia de género. Venezuela, Nicaragua y Puerto Rico tampoco tienen un registro oficial de casos de violencias de género. El informe de feminicidios en América Latina destaca también una brecha entre los datos reportados oficialmente y los registrados por colectivas feministas, que en países como Colombia y Ecuador revelan subregistros que van del 100 al 170%. Los niveles altos de impunidad también explican estas diferencias de datos. En diciembre, el gobierno federal reconoció que el feminicidio aumentó en México 8.9% respecto a 2019. Esto cuando aún no todos los homicidios de mujeres son reconocidos como feminicidio. Aunque este delito está tipificado desde 2012, hay poca claridad sobre cuándo una institución decide clasificar una muerte violenta como homicidio doloso o como feminicidio. Punto y contrapunto. En efecto, el feminicidio es uno de los temas que, digamos, de cierta manera, uno de los objetivos que buscan los distintos movimientos feministas en América Latina combatir, pero hago una pausa rapidísima para despedir a René, porque René se tiene que ir a otra llamada. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche, querida René. Un saludo hasta Nueva York y gracias por tu música y gracias por inspirar a muchas otras mujeres y hombres también a que se suman a esta causa. Gracias a ustedes por la invitación, ha sido un gustazo, les mando un abrazote y espero pronto volvernos a ver. Estefanía, Lisa, Rebeca Genero, besitos. Bye, René, gracias. Bye, gracias.
Pues me quedo entonces contigo ahora, Rebeca, y ahorita regresamos también con Luisa y con Estefanía para que me ayuden también a seguir haciendo preguntas. Tu música refleja mucho de esto, en efecto, Ni Una Menos hablas sobre quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. 5 mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Los feminicidios que no cesan, y en Guatemala es uno de los países también del Triángulo Norte de Centroamérica en donde también evidentemente este problema es un problema que nada más no termina. Sí, yo creo que de hecho, y esa es una realidad que tenemos como muy similar con México, es que somos parte de la misma región, ¿no? Yo siento que México no tiende a ver hacia el sur, pero incluso entre los feminismos. Pero la problemática que estamos viviendo es una problemática regional, es decir, lo que estamos viviendo ahora mismo en Honduras, El Salvador y Guatemala no es muy diferente de lo que se está viviendo en México. Lo que sucede es que somos un área de narcotráfico, de tráfico de drogas. Somos un área de tráfico de personas también, de tráfico de mujeres particularmente, y en Centroamérica somos un área que vivió una guerra declarada durante 40, 30 años, según cada uno de los países centroamericanos, en las que la normalización de la violencia contra las mujeres por motivos ideológicos llegó a tal punto, digamos, que el Estado mismo se ha convertido en perpetrador. Y las prácticas que mirábamos que utilizaba el ejército y la policía con los cuerpos de las mujeres es lo que vemos que ahora sucede en el común de la sociedad, no solo porque se normalizó, sino también porque muchas de estas redes de trata, redes de tráfico, todo esto terrible que está aconteciendo, estos militares, esos policías, esos altos mandos que estuvieron a cargo de estos genocidios, de estas masacres, de estos asesinatos durante la guerra, son quienes están operando. Yo no sé si ustedes conocen el caso de las 56 niñas en Guatemala, que es un caso terrible de un hogar donde varias niñas y niños estaban bajo tutela del Estado. Las niñas y niños se levantan para denunciar violencia sexual, tráfico sexual, tráfico con altos funcionarios de gobierno. Y finalmente se escapan, los vuelven a atrapar, agarran a las niñas, las meten en una aula, empieza un fuego y 41 niñas mueren producto de este fuego. Entonces, vemos aquí que el Estado es perpetrador del femicidio y de masacres, tal y como lo hacían durante la guerra. Entonces, yo creo que estos crímenes atroces, digamos, no escapan a esa realidad que regionalmente estamos viviendo. Y mire, para el mero mole de Luisa, la militarización también en los efectos sobre el género, también Estefanía, no Veloz, sino Estefanía Vela, de Intersectio, también estudió ese fenómeno aquí en México bastante. Lisa, ¿cómo después de escuchar esto y el tema de la militarización, que evidentemente tu mero mole? Pues sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo en que son problemáticas muy similares y son problemáticas muy similares por fallas estructurales tremendas, ¿no? Insisto, cuando hablaba yo de cómo llegué a un mundo de la seguridad en donde las mujeres no valen nada, es precisamente porque a las mujeres se les autoriza, por ejemplo, ser tratadas con todavía mayor violencia psicológica, sexual, física, los momentos de las detenciones, hayan cometido o no un delito, estén implicadas o no estén implicadas, o como por ejemplo en el caso de los delitos de drogas, lo que hemos visto tras estudiarlos muchos años es que a las mujeres se les imponen sanciones mucho más duras por conductas exactamente iguales a las de sus parejas sentimentales, a las de sus parejas, digamos, como a los acompañantes del momento en el que estaba ocurriendo el delito, cuando hubo un delito, o incluso a las de sus compañeros usuarios de drogas, que a los varones en realidad no se les sanciona tanto porque pesa sobre las mujeres el estigma de que ellas son en realidad el ejemplo y el rol a seguir adentro de las familias, y que entonces la sanción debe ser ejemplar, ¿no? Entonces hay un montón de violencias estructurales que se van expresando también cuando el Estado se vuelve perpetrador, pero no solo cuando el Estado se vuelve perpetrador, ¿no? Normalmente lo que vemos es que cuando una mujer es asesinada con violencia, esa violencia pasa primero por la tortura sexual, esa violencia pasa por el desmembramiento, esa violencia pasa por aterrorizarlas, por la tortura psicológica. Y pues sí, efectivamente, la única cosa que quería decirle a Rebeca y a René ahora, bueno, antes de que se fuera, es que justamente lo mágico de sus letras es que
humanizan los números horrorosos con los que nosotros en el mundo de las políticas de seguridad lidiamos todo el tiempo. México cerró con 35.484 asesinatos en el 2020, de las cuales 3.752 fueron mujeres. Pero además, cuando tú revisas los delitos sexuales, estamos hablando de 54.342 delitos sexuales denunciados que la autoridad decidió investigar, pero si uno le rasca un poquito se da cuenta que sistemáticamente la autoridad los delitos sexuales deciden no investigarlos porque les piden comprobante de domicilio a las mujeres para dejarlas denunciar una violación, porque les piden que regresen 1 o 2 días después a las consultas con los médicos legistas porque les niegan sistemáticamente los servicios. Entonces estos números sabemos que son una ínfima parte de lo que verdaderamente pasa. Pero ¿qué es lo que nos sucede cuando escuchamos las letras de Ni Una Más? Lo que nos sucede es que todas conocemos una historia así. Todas en su momento hemos sentido un pánico así, todas en algún momento nos hemos sentido en una situación así, y eso es lo que se vuelve justo en este sentido de comunidad. Es lo que yo decía en el bloque anterior, un sentimiento ultrapoderoso de decir basta, y de generar, lo que decía Estefanía también en el bloque anterior, la canalización a esto, a demandas muy específicas y a un tipo ya también de participación política fuera de los marcos tradicionales de la participación política, que es en donde estamos ahorita. De acuerdo. Veloz, finalmente, porque creo que este es el bloque más cortito de todos, porque nos comimos mucho tiempo en los anteriores. Bueno, yo creo que México tiene una deuda específicamente con las mujeres de Guatemala, con las mujeres migrantes, por ser justo no solamente el Estado mexicano por parte bueno, ahora de la Guardia Nacional, pero en su momento del Ejército y de los agentes de aduanas y inmigración quienes violentan a las mujeres que intentan cruzar la frontera, y creo que eso también hay que decirlo. Yo coincido plenamente con lo que decía Rebeca en términos de que México no voltea a ver hacia el sur, porque ese es un gran problema que creo que ha pasado en México, y por eso nos llegó tarde, a pesar de que pasamos por el proceso de Puertas de Juárez, a pesar de que hablábamos de feminicidio, entender este problema de violencia en México, que no importa dónde escuches la canción de Rebeca, si la escuchas en cualquier país de Latinoamérica, te puede sonar a qué está pasando ahí. No importa dónde lo escuches, no importa qué país sea, puede sonar cercano o suena a lo que está pasando en el país en el que vives. Y creo que México pasó por un proceso, y todavía también, en lo que decía Lisa hace rato, en ese feminismo blanco, que también es el feminismo institucional, que era el feminismo estadounidense, mucho más cercano al feminismo gringo. Y entonces no nos dimos cuenta que las coincidencias en realidad las teníamos con el sur, porque también estábamos en un país atravesando una guerra, en un país violentado, y que también venía estas violencias que vivían por parte de Estados Unidos, como también pasa como en Guatemala, como pasa en Honduras, como pasa en El Salvador. Y para mí es muy importante que la música que hoy cantamos y la música que nos une es la música en español de las compañeras y de las compañeras feministas que viven a donde no volteamos a ver, que es en el sur, y que justo la gran parte importante de lo que hoy tenemos como movimiento feminista en México es que el pañuelo verde venga de Argentina, que tengamos cantantes como Rebeca, que tengamos compañeras que luchan desde otros lados, como que el movimiento feminista dijo, a ver, pero nosotros somos Latinoamérica y tenemos muchas más coincidencias que con otros espacios, y hemos ido soltando este institucionalismo, este feminismo institucional de participación política y de foros y de esta foritis extrema que teníamos para resolver cosas, para abrazarnos y decir, si hay marchas que desbordan en Argentina y en otros países, ¿por qué nosotros no podemos tener marchas que también desborden? Y a mí me parece que justo la música que hace Rebeca y que hacen otras compañeras es eso, hablar de cómo nos hemos unido como mujeres latinoamericanas y cómo tenemos los mismos dolores y los mismos sentires, y somos un movimiento también único y no homogéneo, pero que nos conformamos entre todas, ¿no? Sin duda. De hecho, me queda tiempo para un comentario más de Rebeca, y yo también quería agregar a lo que ya mencionaban Lisa y Estefanía, pues el tema también de la migración, ¿no? Como un tema en el cual afecta a toda la región, digamos, por la manera en la cual las mujeres migrantes son violentadas, son precarizadas también, y es un fenómeno, digamos, en el que coinciden toda la región latinoamericana ahora que en su búsqueda de llegar, digamos, a los Estados Unidos, y particularmente también las mujeres transmigrantes, ¿no? Rebeca, un último comentario para
cerrar este programa, esta mesa de esta noche, un lujo. No, qué lástima que no nos escuchamos cantar esta noche presencialmente. Esperemos que pronto podamos ir a verlas cantar a ti, a tantas mujeres como tú y como René y como Vivir, que están cantando sobre estos temas. Pero un último comentario para cerrar contigo, por favor. Bueno, pues agradecerles mucho la invitación y también invitarles a todas las personas precisamente a ver hacia el sur. Muchas de las mujeres que están migrando precisamente están huyendo de la feminización de la pobreza, están huyendo de la violencia feminicida que estamos viviendo acá. Y por ejemplo, Estados Unidos cada vez está corriendo su frontera más al sur, ¿no? Esta represión que nosotros mirábamos contra migrantes en el sur de México es algo que ahora, por ejemplo, migrantes de Honduras están viviendo en Guatemala. Estos pactos que Estados Unidos está creando para militarizar la región en contra de la pobreza que ellos mismos han creado, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde tenemos que armar alianzas, ¿no? Veíamos recientemente en Playa del Carmen, si no estoy mal, también que asesinaron a una compañera salvadoreña, la misma policía mexicana, y que estaba en situación de refugio. Entonces yo creo que como mujeres, y yo llamaría eso, ¿no? Digamos, yo creo que a veces el nacionalismo mexicano y dentro de los mismos feminismos también, y hay que decirlo, ¿verdad? No les deja ver más allá de la situación propia, ¿no? Y entender que también nosotras en el sur estamos viviendo lo mismo y que nosotras siempre estamos pendientes de lo que está pasando allá y acuerpamos y estamos ahí detrás. Entonces sería bonito también que estos grandes movimientos que están allá también vean hacia lo que estamos haciendo nosotras. Y no me refiero hasta Argentina o Chile, que es mucho más conocido, sino aquí nomás, aquí cruzandito la frontera, habemos muchas mujeres que estamos respondiendo y queremos crear esas hermandades desde la realidad, digamos. Mensaje recibido y compartido, evidentemente, por quienes integramos este espacio. Déjame hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas. Estamos de regreso ya para despedirnos de los panelistas y con la paparrucha de este viernes. ¿Conoces el término feminazi? Utilizado para descalificar a las feministas y tacharlas de radicales, la palabra une dos conceptos que no tienen absolutamente ninguna relación, el feminismo y el nazismo. El término fue acuñado en 1992 por el locutor estadounidense Rush Limbaugh, quien lo utilizó para referirse a quienes luchan por la despenalización del aborto. Según Limbaugh, quien ha sido criticado por sus mensajes machistas, el aborto es un holocausto moderno y las mujeres buscan que se realicen tantos abortos como sea posible, lo cual es una total mentira. El derecho a interrumpir un embarazo no obliga a nadie, absolutamente a nadie a hacerlo. Además de ser peyorativo, el término feminazi compara erróneamente al feminismo, un movimiento pacífico que busca la igualdad de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, con una doctrina racista, totalitaria y genocida. Utilizarlo representa un ataque contra la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres y alienta un discurso de odio. Por favor, no lo utilices y tampoco dejes de cuidarte con las medidas que ya conoces y que te decimos todas las noches. Lávate las manos bien y con frecuencia, mantén siempre la sana distancia y si sales, por favor, o estás en un espacio cerrado y no ventilado, utiliza un cubrebocas como este. Gracias por acompañarnos, Rebeca, qué gusto tenerte por acá. Gracias, Lisa, gracias, Veloz. Cuídense mucho y nos vemos por acá el lunes para Punto y Contrapunto y todavía el domingo en la mesa de Sin Filtro. Gracias, descansa, bonito fin de semana.